mucho antes de que los persas edificaran su vasto imperio, mucho antes de que Ciro el Grande unificara las tierras del altiplano iraní bajo su corona, otra civilización ya había florecido durante milenios en aquellas mismas regiones. Esta cultura antigua, sofisticada y poderosa, desafió repetidamente a las grandes potencias de Mesopotamia, erigió monumentos que rivalizaban con los zigurats más imponentes y estableció redes comerciales que conectaban continentes enteros. Sin embargo, su nombre ha permanecido en las sombras de la historia, eclipsado por sus vecinos más famosos y por sus propios sucesores. Los elamitas construyeron una civilización que perduró más de 2500 años, enfrentándose a sumerios, acadios, babilonios y asirios en una lucha constante por la supremacía regional. Su capital, Susa, brilló como una de las ciudades más antiguas y prósperas del mundo antiguo, testigo silencioso del ascenso y caída de imperios, mientras ella misma permanecía como centro neurálgico del poder político y económico. Cuando los primeros cronistas sumerios comenzaron a registrar los acontecimientos de su tiempo en tablillas de arcilla, ya mencionaban a sus vecinos del este con una mezcla de respeto y temor. Aquellos habitantes de las tierras altas, aquellos señores de Susa, no eran simples bárbaros de las montañas ni tribus nómadas sin estructura. Por el contrario, habían desarrollado su propia escritura, levantado ciudades imponentes y establecido instituciones políticas complejas que les permitían competir de igual a igual con las civilizaciones de las llanuras aluviales. La historia de Elam es la historia de un pueblo que se negó a ser absorbido por sus poderosos vecinos, que mantuvo ferozmente su identidad cultural durante milenios y que, finalmente, legó a sus conquistadores persas un patrimonio tan rico que éstos lo adoptaron como propio, convirtiéndolo en parte fundamental de su propio imperio. En el suroeste del actual Irán, donde las estribaciones de los montes Zagros comienzan su descenso hacia las vastas llanuras mesopotámicas, se extiende la región de Juzestán. Esta zona de transición geográfica, bendecida por la presencia de varios ríos que descienden desde las alturas y por una tierra fértil que contrasta con las áridas montañas circundantes, se convirtió en el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del cercano Oriente. Los elamitas eligieron esta ubicación estratégica con extraordinaria sagacidad, pues desde allí podían controlar simultáneamente las rutas comerciales que ascendían hacia las tierras altas iraníes y las que descendían hacia las prósperas ciudades de Sumeria y Akkad. Su posición geográfica les otorgaba una ventaja comercial incomparable, permitiéndoles actuar como intermediarios entre dos mundos diferentes y beneficiarse del intercambio de bienes, ideas y tecnologías que fluían en ambas direcciones. La ciudad de Susa emergió en este contexto como el corazón pulsante de la civilización elamita, fundada alrededor del año 5000 antes de nuestra era. Esta metrópoli milenaria se desarrolló continuamente durante más de 4000 años, convirtiéndose en una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Su ubicación junto al río Karkhe proporcionaba agua abundante para la agricultura y el consumo humano, mientras que su proximidad a las montañas garantizaba acceso a recursos minerales valiosos como cobre, estaño y piedras preciosas que escaseaban en las llanuras mesopotámicas. Los arqueólogos que han excavado sus ruinas durante el último siglo han descubierto capas sucesivas de ocupación que revelan una complejidad urbana asombrosa. Calles pavimentadas, sistemas de drenaje, barrios residenciales diferenciados por clase social, talleres artesanales especializados y, por supuesto, imponentes complejos palaciales y religiosos que demostraban el poder y la riqueza de sus gobernantes. A medida que Susa crecía en tamaño e importancia, también lo hacía la estructura política que la gobernaba. Los elamitas no constituían una entidad política monolítica, sino más bien una confederación de regiones con sus propias tradiciones y dinastías locales que reconocían la supremacía de Susa como centro coordinador. Esta característica les proporcionaba cierta flexibilidad política, permitiendo que diferentes regiones mantuvieran su autonomía mientras contribuían al esfuerzo colectivo en tiempos de guerra o crisis. Las montañas de Zagros albergaban numerosas fortalezas y asentamientos elamitas que servían como puntos de control sobre las rutas caravaneras y como refugios defensivos cuando los ejércitos mesopotámicos lanzaban sus periódicas invasiones.
Esta geografía montañosa, aunque dificultaba la agricultura a gran escala, ofrecía ventajas militares extraordinarias que los elamitas explotaron magistralmente durante siglos, retirándose a sus bastiones inexpugnables cada vez que los invasores amenazaban las tierras bajas. El periodo conocido como proto-elamita, que se extendió aproximadamente desde el año 3200 hasta el 2700 antes de nuestra era, representa el despertar cultural de esta civilización. Durante esta época crucial, los elamitas desarrollaron su propio sistema de escritura pictográfica completamente independiente del cuneiforme mesopotámico que estaba emergiendo simultáneamente al oeste. Este hecho resulta extraordinariamente significativo, pues demuestra que los elamitas no eran meros imitadores de sus vecinos más conocidos, sino innovadores culturales por derecho propio. Sus tablillas protoelamitas, descubiertas en Susa y otros sitios, presentan signos distintivos que representan objetos, animales y conceptos abstractos, formando un sistema de registro administrativo sofisticado que les permitía controlar inventarios, registrar transacciones comerciales y documentar actividades religiosas, aunque este sistema de escritura temprana aún no ha sido completamente descifrado por los especialistas modernos. Las tablillas conservadas revelan una sociedad altamente organizada con instituciones burocráticas complejas que rivalizaban con las de Sumeria. La cultura material protoelamita descubierta por los arqueólogos refleja contactos extensos con las civilizaciones vecinas, pero también muestra rasgos distintivos que la identifican como única. Los ceramistas elamitas desarrollaron estilos decorativos característicos con patrones geométricos y representaciones estilizadas de animales que difieren notablemente de la cerámica mesopotámica contemporánea. Sus sellos cilíndricos, utilizados para marcar documentos y recipientes de almacenamiento, presentan iconografía propia que incluye criaturas míticas híbridas, escenas de caza y representaciones de sus deidades particulares. Los metalurgistas elamitas demostraron habilidades técnicas excepcionales, produciendo objetos de bronce, cobre y plata con técnicas de fundición y decoración que evidencian conocimientos metalúrgicos avanzados. Este florecimiento cultural temprano estableció las bases sobre las cuales se construiría posteriormente el gran reino elamita, sentando tradiciones artísticas, religiosas y políticas que perdurarían durante milenios. La relación entre Elam y sus vecinos mesopotámicos nunca fue pacífica ni estable, sino que osciló constantemente entre periodos de cooperación comercial y episodios de conflicto militar abierto. Los primeros enfrentamientos documentados ocurrieron durante el período de Uruk tardío, cuando las ciudades sumerias comenzaron a expandir su influencia hacia el este en busca de recursos que no existían en sus llanuras aluviales. Los elamitas controlaban acceso a madera de construcción de calidad, piedras para edificación, metales preciosos y semipreciosos, y ganado de las montañas, todos ellos productos altamente valorados en Mesopotamia. Esta dependencia económica creaba tensiones inevitables, pues los mesopotámicos deseaban controlar directamente las fuentes de estos recursos, mientras los elamitas preferían mantener su monopolio comercial y cobrar precios elevados por sus exportaciones. Durante el período dinástico temprano sumerio, aproximadamente entre el 2900 y el 2300 antes de nuestra era, las inscripciones cuneiformes mesopotámicas comienzan a mencionar con mayor frecuencia las campañas militares contra Elam. Los reyes de ciudades-estado como Lagash, Umma y Uruk se jactaban en sus monumentos de haber derrotado a los elamitas y de haber llevado botín desde las tierras altas. Sin embargo, estas victorias rara vez resultaban definitivas, pues los elamitas simplemente se retiraban a sus montañas, reagrupaban sus fuerzas y volvían a amenazar las fronteras mesopotámicas en cuanto el ejército invasor regresaba a casa. Esta dinámica de incursiones y contraincursiones caracterizó las relaciones entre ambas regiones durante siglos, creando una rivalidad profunda que ninguna de las dos partes pudo resolver completamente mediante la fuerza militar. El surgimiento del imperio acadio bajo Sargón el Grande, alrededor del año 2340 antes de nuestra era, marcó un punto de inflexión en la historia del cercano Oriente Antiguo.
Por primera vez, un gobernante mesopotámico logró unificar las ciudades-estado sumerias y acadias bajo un solo cetro, creando el primer imperio multiétnico de la historia. Sargón, ambicioso y militarmente brillante, no se contentó con dominar Mesopotamia, sino que dirigió sus ejércitos hacia todas las direcciones, conquistando territorios desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Naturalmente, Elam representaba un objetivo tentador para este conquistador imperial. Las fuentes acadias afirman que Sargón marchó contra los elamitas, derrotó a sus ejércitos y sometió su territorio, incorporándolo al creciente imperio acadio. Sin embargo, como ocurría frecuentemente con las conquistas de esta época, el control acadio sobre Elam probablemente fue superficial y temporal, limitándose quizás a la extracción de tributos anuales sin establecer una ocupación permanente o una administración directa de los territorios conquistados. Los sucesores de Sargón, particularmente su nieto Naram-Sin, continuaron las políticas expansionistas acadias y enfrentaron repetidas rebeliones elamitas. Naram-Sin, quien llegó a proclamarse Dios viviente y adoptó el título de Rey de las Cuatro Esquinas del Universo, lanzó múltiples campañas contra Elam según sus inscripciones triunfalistas. Una de sus famosas estelas lo muestra pisoteando a enemigos vencidos mientras asciende una montaña, posiblemente representando sus victorias en los Zagros contra los elamitas. No obstante, estas conquistas acadias, por impresionantes que parecieran en las inscripciones propagandísticas de sus reyes, no lograron suprimir permanentemente la independencia elamita ni destruir su capacidad de resistencia. Los habitantes de las tierras altas conservaron su identidad cultural, su organización política y, lo más importante, su determinación de recuperar su libertad en cuanto la oportunidad se presentara. Esa oportunidad llegó cuando el imperio acadio comenzó a desmoronarse bajo el peso de sus propias contradicciones internas y las invasiones de pueblos nómadas, particularmente los gutis de las montañas del norte. Aproximadamente alrededor del año 2150 antes de nuestra era, el dominio acadio colapsó completamente, sumiendo a Mesopotamia en un período de fragmentación política y caos. Los elamitas, libres finalmente de la presión militar mesopotámica, aprovecharon esta coyuntura para reorganizar su propio estado y, más aún, para volverse hacia el oeste y reclamar territorios que consideraban suyos por derecho. Fue durante este período convulso que surgió uno de los gobernantes elamitas más importantes de la historia temprana, Kutik-in-Shushinak. Kutik-in-Shushinak, cuyo nombre significa servidor del dios In-Shushinak, emergió alrededor del año 2100 antes de nuestra era como un líder carismático y militarmente capaz que logró lo que ningún gobernante elamita anterior había conseguido: la unificación política de todas las regiones elamitas bajo un solo mando. Hasta ese momento, Elam había funcionado como una confederación laxa de territorios semi-independientes que cooperaban ocasionalmente pero que carecían de un liderazgo centralizado fuerte. Kutik-in-Shushinak cambió esta situación, sometiendo a los señores locales, estableciendo una administración unificada y construyendo un ejército profesional capaz de proyectar poder más allá de las fronteras tradicionales elamitas. Sus inscripciones, escritas en lengua elamita usando el sistema cuneiforme adaptado, revelan a un gobernante orgulloso de su herencia cultural que deliberadamente evitaba usar el acadio en sus textos oficiales, afirmando así la identidad independiente de su pueblo frente a la influencia cultural mesopotámica. Pero Kutik-in-Shushinak no se limitó a consolidar internamente su reino. Con Mesopotamia sumida en el caos postacadio y sin ningún poder centralizado capaz de oponerse efectivamente, este ambicioso rey elamita lanzó una audaz campaña de conquista hacia el oeste. Sus ejércitos descendieron desde las montañas, cruzaron las llanuras aluviales y ocuparon importantes ciudades mesopotámicas, estableciendo por primera vez en la historia un dominio elamita sobre territorios que tradicionalmente habían pertenecido a sumerios y acadios. Esta hazaña militar extraordinaria, aunque de corta duración debido a la intervención posterior de los reyes de Ur, demostró que los elamitas no eran simplemente víctimas defensivas de la agresión mesopotámica,
sino que podían convertirse ellos mismos en conquistadores y constructores de imperios cuando las circunstancias lo permitían. El periodo subsiguiente estuvo marcado por la dinastía Awan, nombre derivado de una ciudad elamita cuya ubicación exacta aún debate la comunidad académica. Los reyes de Awan gobernaron Elam durante aproximadamente 3 siglos, manteniendo la independencia política del reino frente a los intentos de las ciudades mesopotámicas de reafirmar su dominio. Las fuentes de este período son relativamente escasas, pero las referencias en textos mesopotámicos y las inscripciones elamitas fragmentarias sugieren que los reyes de Awan mantuvieron el control sobre las rutas comerciales estratégicas, continuaron desarrollando la infraestructura urbana de Susa y otras ciudades importantes, y ocasionalmente intervinieron en los asuntos mesopotámicos cuando sus intereses estaban en juego. La dinastía Awan representó un período de consolidación y estabilidad relativa, permitiendo que la cultura elamita madurara y desarrollara instituciones políticas más sofisticadas. Sin embargo, esta estabilidad enfrentó un nuevo desafío cuando Mesopotamia experimentó un renacimiento político bajo la tercera dinastía de Ur, comúnmente abreviada como Ur-Tesa. Los reyes de esta dinastía, particularmente Ur-Nammu y su hijo Shulgi, reconstruyeron un estado centralizado poderoso que controlaba toda la Baja Mesopotamia y ambicionaba extender su dominio hacia las regiones periféricas que habían escapado al control mesopotámico durante el período de fragmentación. Elam, con sus riquezas naturales y su posición estratégica, inevitablemente atrajo la atención de estos gobernantes expansionistas. Shulgi, quien reinó durante casi medio siglo y se proclamó a sí mismo dios viviente al estilo de Naram-Sin, lanzó repetidas campañas contra los elamitas, intentando someterlos mediante una combinación de presión militar y diplomacia matrimonial. Las relaciones entre Ur III y Elam durante este período oscilaron entre la cooperación forzada y el conflicto abierto. En algunos momentos, los gobernantes elamitas aceptaban una relación de vasallaje nominal, enviando tributos anuales a Ur y permitiendo que princesas elamitas se casaran con gobernadores mesopotámicos para sellar alianzas políticas. En otros momentos, cuando la situación lo permitía, los elamitas se rebelaban abiertamente, cortaban el flujo de tributos y lanzaban incursiones contra las ciudades fronterizas mesopotámicas. Esta relación inestable finalmente colapsó completamente hacia el final del tercer milenio antes de nuestra era, cuando una nueva dinastía elamita, la de Shimashki, llegó al poder con una agenda explícitamente antimesopotámica. Los reyes de Shimashki, gobernando desde aproximadamente el 2030 hasta el 1900 antes de nuestra era, adoptaron una política exterior agresiva que buscaba no simplemente defender la independencia elamita, sino activamente minar y destruir el poder del estado de Ur III. Establecieron alianzas con otros enemigos de Ur, incluyendo tribus nómadas del desierto occidental y ciudades-estado mesopotámicas descontentas con el dominio de Ur. Durante décadas, acumularon fuerzas, perfeccionaron sus tácticas militares y esperaron pacientemente el momento oportuno para lanzar un golpe decisivo contra su enemigo hereditario. Ese momento llegó alrededor del año 2004 antes de nuestra era, cuando una combinación de factores internos y externos debilitó críticamente al estado de Ur III. La invasión elamita que siguió constituye uno de los eventos más traumáticos de la historia mesopotámica antigua. Los ejércitos comandados por el rey elamita Kindatu marcharon sobre Mesopotamia, derrotaron a las fuerzas de Ur en una serie de batallas y finalmente sitiaron la propia ciudad de Ur. La metrópoli, que había sido durante generaciones el centro del poder político, económico y religioso de Mesopotamia, cayó ante los atacantes elamitas después de una resistencia desesperada. Los conquistadores saquearon sistemáticamente la ciudad, llevándose como botín tesoros acumulados durante siglos, destruyendo templos y edificios públicos y capturando al rey de Ur, Ibbi-Sin, junto con numerosos miembros de la familia real y la élite administrativa. El rey cautivo fue llevado a Elam como prisionero, donde probablemente pasó el resto de sus días en humillante cautiverio, mientras que la gran ciudad de Ur quedó devastada, sus murallas derribadas y su población diezmada.
Este desastre dejó una marca profunda en la memoria colectiva mesopotámica. Los escribas sumerios compusieron lamentaciones literarias extraordinariamente emotivas que lloraban la destrucción de Ur y la humillación de su pueblo. Estos textos, preservados en numerosas copias posteriores, describen vívidamente los horrores del saqueo, la matanza de la población, la profanación de los templos sagrados y el cautiverio del rey legítimo. Una de estas lamentaciones, conocida como la Lamentación sobre la destrucción de Ur, constituye una de las obras maestras de la literatura sumeria, expresando con imágenes poéticas poderosas el dolor y la incomprensión ante la calamidad que había golpeado a la ciudad. Para los mesopotámicos, la conquista elamita de Ur representaba no solo una derrota militar, sino una crisis cósmica que cuestionaba el orden divino mismo, pues ¿cómo habían permitido los dioses que una ciudad tan sagrada cayera ante extranjeros de las montañas? Para los elamitas, en cambio, esta victoria representaba la culminación de siglos de resistencia contra la dominación mesopotámica y la demostración definitiva de que su civilización era igual, si no superior, a la de sus vecinos occidentales. La captura de Ur y de su rey no solo proporcionaba un inmenso botín material, sino también un prestigio político incalculable. Los gobernantes elamitas podían ahora proclamarse legítimamente como los poderes dominantes de la región, merecedores del respeto y el temor de todos los reinos circundantes. Sin embargo, los elamitas no intentaron establecer un dominio permanente sobre toda Mesopotamia, pues carecían de la capacidad administrativa y los recursos humanos necesarios para gobernar directamente los territorios conquistados. En cambio, después de saquear las ciudades principales y extraer tributos, permitieron que las dinastías locales mesopotámicas recuperaran gradualmente el control. Aunque ahora bajo la sombra del poder elamita, que podía intervenir en cualquier momento si sus intereses se veían amenazados. El período que siguió a la caída de Ur III estuvo marcado por la fragmentación política de Mesopotamia y el ascenso de nuevas dinastías locales, particularmente en las ciudades de Isin y Larsa, que competían entre sí por reclamar la herencia de Ur. Los elamitas jugaron un papel crucial en esta política mesopotámica fragmentada, alternando su apoyo entre diferentes contendientes según les convenía, interviniendo militarmente cuando era necesario para proteger sus intereses comerciales y estratégicos, y extrayendo tributos de las ciudades que dependían de su respaldo militar. Esta posición de árbitro regional les proporcionaba influencia considerable sin requerir la carga administrativa de gobernar directamente los territorios mesopotámicos, una estrategia que demostraba la sofisticación política de los gobernantes elamitas. La organización política interna de Elam, durante este período, presentaba características únicas que la diferenciaban notablemente de los sistemas de gobierno mesopotámicos. Mientras que las ciudades-estado de Mesopotamia típicamente estaban gobernadas por un solo rey que ejercía poder absoluto, los elamitas desarrollaron un sistema más complejo de gobierno compartido. El líder supremo, conocido como Su-Kalmá, término que literalmente significa gran mensajero, presidía sobre un consejo de gobernadores regionales que controlaban diferentes partes del reino elamita. Estos gobernadores, frecuentemente miembros de la familia real, disfrutaban de considerable autonomía en sus propios territorios, pero reconocían la autoridad final del Su-Kalmá en asuntos de política exterior y guerra. Este sistema federal proporcionaba flexibilidad y resiliencia, pues si el poder central en Susa se debilitaba, las regiones podían continuar funcionando de manera semi-independiente, y si una región era conquistada por enemigos externos, las otras podían mantener la resistencia. Además del Su-Kalmá, existían otros dos cargos importantes en la jerarquía política elamita: el Sukal de Elam y Shimashki, quien frecuentemente era el heredero designado y hermano del Su-Kalmá, y el Sukal de Susa, típicamente el hijo del gobernante. Esta estructura tripartita aseguraba una transición relativamente suave del poder entre generaciones, reducía el riesgo de guerras civiles sucesorias y distribuía las responsabilidades administrativas entre varios miembros capaces de la familia real.
Los documentos administrativos de este período muestran estos tres gobernantes actuando conjuntamente en asuntos importantes, emitiendo decretos conjuntos y coordinando campañas militares. Este sistema político único perduró durante siglos, adaptándose gradualmente a las circunstancias cambiantes, pero manteniendo su estructura básica de poder compartido. La lengua elamita constituye otro aspecto fascinante y distintivo de esta civilización antigua. A diferencia del sumerio, el acadio y otras lenguas mesopotámicas, el elamita no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. No es una lengua semítica como el acadio, ni está relacionada con el sumerio, cuya afiliación lingüística también permanece misteriosa. Los lingüistas modernos la clasifican como un aislado lingüístico, una lengua sin parientes conocidos que ha sobrevivido solitaria a través de los milenios. Esta singularidad lingüística subraya la independencia cultural de los elamitas y plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes de este pueblo. ¿Fueron los hablantes de elamita los habitantes originales del altiplano iraní, descendientes directos de las poblaciones neolíticas que primero se establecieron en la región? ¿O llegaron desde algún otro lugar en tiempos prehistóricos, desplazando o absorbiendo a poblaciones anteriores? El elamita se escribía usando el sistema cuneiforme, pero los escribas elamitas adaptaron este sistema de escritura a las necesidades específicas de su lengua, creando signos adicionales y modificando el valor fonético de otros para representar sonidos que no existían en acadio o sumerio. Las inscripciones elamitas más antiguas del período de Awan y Shimashki ya muestran un dominio completo del cuneiforme adaptado, sugiriendo que este proceso de adopción y adaptación había ocurrido en períodos anteriores. Los textos elamitas abarcan una amplia variedad de géneros: inscripciones reales conmemorando victorias militares o proyectos de construcción, documentos administrativos registrando transacciones económicas y distribución de raciones, textos legales estableciendo contratos y resoluciones de disputas, e incluso algunos textos religiosos o rituales, aunque estos últimos son relativamente raros a pesar de que el elamita se escribió continuamente durante más de 2500 años, desde aproximadamente el 2400 hasta por lo menos el cuarto siglo antes de nuestra era. Nuestro conocimiento de esta lengua permanece incompleto. Los especialistas han logrado descifrar parcialmente el elamita, particularmente las inscripciones del período medio y neo-elamita, así como los textos administrativos del imperio persa aqueménida. Sin embargo, muchos aspectos gramaticales permanecen oscuros, el vocabulario no está completamente comprendido y los textos más antiguos del período protoelamita siguen siendo en gran medida indescifrados. Esta situación frustra a los historiadores, pues significa que vastas cantidades de información sobre la cultura, la religión, la literatura y la vida cotidiana elamitas permanecen encerradas en tablillas de arcilla que podemos leer solo parcialmente. Cada nuevo descubrimiento arqueológico que proporciona textos bilingües en elamita y acadio ayuda a ampliar nuestro entendimiento, pero aún queda mucho por aprender sobre esta lengua antigua y la civilización que la hablaba. La religión elamita, como muchos otros aspectos de su cultura, mostraba similitudes superficiales con las creencias mesopotámicas mientras mantenía características distintivas profundas. Los elamitas adoraban un panteón de deidades propias, algunas compartidas con Mesopotamia bajo nombres diferentes y otras completamente únicas. La deidad más importante del panteón elamita era Inshushinak, el dios protector de Susa, cuyo nombre significa literalmente Señor de Susa. Este dios era concebido como el protector divino de la ciudad, el garante de la justicia y el orden cósmico, y el patrono especial de la dinastía real. Los reyes elamitas se consideraban a sí mismos servidores de Inshushinak, gobernando por mandato divino y actuando como intermediarios entre el dios y el pueblo. Las inscripciones reales rutinariamente invocaban a Inshushinak, agradecían sus bendiciones tras las victorias militares y solicitaban su protección continua sobre el reino. Junto a Inshushinak, los elamitas veneraban a Napirisha, un dios asociado con el sol y la justicia que frecuentemente aparecía emparejado con Inshushinak en las inscripciones.
La diosa Pinikir, también conocida como Kiririsha en algunos períodos, ocupaba un lugar prominente como diosa madre, asociada con la fertilidad, la naturaleza y la protección de las mujeres. A diferencia de la religión mesopotámica, donde las diosas gradualmente perdieron importancia a medida que las sociedades se volvían más patriarcales, la religión elamita mantuvo un respeto considerable por las deidades femeninas a lo largo de su historia. Otras deidades importantes incluían a Humban, un dios supremo del cielo, y Simut, una diosa vinculada con las montañas y los fenómenos naturales. Los elamitas también adoptaron ocasionalmente deidades mesopotámicas, pero típicamente las subordinaban a sus propios dioses o las sincretizaban con deidades elamitas existentes, demostrando que aunque estaban abiertos a influencias externas, mantenían firmemente su identidad religiosa propia. Los templos desempeñaban un papel central en la vida urbana elamita, funcionando no solo como centros de culto religioso, sino también como instituciones económicas y sociales importantes. Los grandes templos de Susa y otras ciudades principales poseían vastas extensiones de tierra agrícola, talleres artesanales, almacenes y rebaños de ganado, convirtiéndolos en las instituciones económicas más ricas después del Palacio Real. Los sacerdotes que servían en estos templos formaban una clase social privilegiada, educada en la escritura cuneiforme, entrenada en rituales complejos y conocedora de tradiciones astrológicas y adivinatorias. Como en Mesopotamia, los elamitas creían que los dioses comunicaban su voluntad a través de diversos presagios: el vuelo de los pájaros, las formas de los órganos internos de animales sacrificados, los fenómenos celestes como eclipses o el aparecimiento de cometas, y los sueños. Los sacerdotes especializados interpretaban estos signos divinos, aconsejando a los reyes sobre el momento propicio para iniciar guerras, emprender proyectos de construcción o celebrar matrimonios dinásticos. El período conocido como Reino Medio Elamita, que se extendió aproximadamente desde el 1500 hasta el 1100 antes de nuestra era, representa sin duda alguna la edad de oro de la civilización elamita. Durante estos 4 siglos extraordinarios, Elam alcanzó su máximo esplendor político, militar, económico y cultural, transformándose de un reino regional respetable en una auténtica superpotencia capaz de rivalizar y frecuentemente superar a los grandes imperios de la Edad de Bronce tardía. Mientras que en otras regiones del cercano Oriente Antiguo surgían y colapsaban imperios con notable rapidez, Elam mantuvo una estabilidad política sorprendente que le permitió acumular riqueza, desarrollar instituciones sofisticadas y proyectar su poder militar a distancias cada vez mayores. Los reyes de este periodo no se contentaban ya con defender su independencia o realizar incursiones ocasionales contra sus vecinos, sino que adoptaron una visión imperial ambiciosa que buscaba establecer la hegemonía elamita sobre toda la región, desafiando directamente a las grandes potencias mesopotámicas y enfrentándose incluso al temible imperio asirio, que comenzaba su inexorable ascenso. La dinastía Shu-Trukida, que llegó al poder en Elam alrededor del 1200 antes de nuestra era, encarna perfectamente las ambiciones imperiales de este período. Los gobernantes de esta familia real, enérgicos, militarmente capaces y políticamente astutos, dirigieron a Elam hacia su momento de gloria máxima, conquistando territorios que ningún rey elamita anterior había controlado y acumulando riquezas que convertirían a Susa en una de las ciudades más opulentas de su tiempo. El fundador de esta dinastía, cuyo nombre lamentablemente no se ha preservado con certeza en las fuentes disponibles, estableció las bases del poder mediante una combinación de reformas administrativas internas, alianzas matrimoniales estratégicas con familias nobles de las tierras altas y una reorganización militar que modernizó el ejército elamita según los estándares de la época. Sus sucesores heredaron un estado fuerte, estable y económicamente próspero, perfectamente posicionado para aprovechar las oportunidades que la situación regional comenzaba a presentar. Durante el siglo XIII antes de nuestra era, Mesopotamia experimentaba transformaciones políticas profundas que alterarían fundamentalmente el equilibrio de poder regional. La dinastía casita,
que había gobernado Babilonia durante más de 4 siglos después del colapso de la primera dinastía de Babilonia, comenzaba a mostrar signos de debilidad creciente. Los casitas, pueblo originario de las montañas de Zagros, que había descendido a las llanuras mesopotámicas durante el período de caos que siguió al saqueo de Babilonia por el rey hitita Mursili en el 1595 antes de nuestra era, habían establecido un gobierno relativamente estable que había traído prosperidad a Babilonia. Sin embargo, para el siglo XIII, su poder se erosionaba bajo la presión de enemigos externos y tensiones internas. Al norte, el renaciente imperio medio asirio, bajo gobernantes agresivos como Adad-nirari y Tukulti-Ninurta, comenzaba a expandirse hacia el sur, amenazando las fronteras septentrionales de Babilonia. Al este, naturalmente, estaba Elam. Observando atentamente estas debilidades y calculando el momento óptimo para intervenir. Las relaciones entre Elam y Babilonia casita durante este período oscilaban entre la cooperación diplomática y el conflicto militar abierto, siguiendo el patrón familiar que había caracterizado las relaciones entre ambas regiones durante siglos. Los matrimonios dinásticos entre familias reales elamitas y casitas eran comunes, creando lazos de parentesco que teóricamente deberían haber promovido la paz, pero que en la práctica frecuentemente complicaban la situación cuando los intereses políticos divergían. Una princesa elamita casada con un rey casita podía convertirse en una pieza importante en el tablero diplomático, promoviendo los intereses de su familia natal o, por el contrario, siendo utilizada por su esposo como rehén para asegurar el buen comportamiento elamita. Los documentos diplomáticos de este período, particularmente las famosas cartas de Amarna, que incluyen correspondencia entre diversas cortes reales del cercano Oriente, revelan que los reyes elamitas eran considerados iguales por los demás grandes poderes de la época, manteniendo relaciones diplomáticas regulares con Egipto, el imperio hitita, Asiria y, por supuesto, Babilonia. El rey elamita Shu-Truk-Nahunte, quien ascendió al trono alrededor del año 1170 antes de nuestra era, emerge de las brumas de la historia antigua como una de las figuras más formidables y exitosas de toda la historia elamita. Su nombre, que significa servidor de Nahunte, en referencia a una deidad elamita, aparece en numerosas inscripciones que documentan sus extraordinarias hazañas militares y sus ambiciosos proyectos de construcción. Shu-Truk-Nahunte no era simplemente un conquistador impulsivo que buscaba gloria militar, sino un estratega cuidadoso que preparó meticulosamente sus campañas, aseguró sus líneas de suministro, estableció alianzas diplomáticas apropiadas y solo atacaba cuando las circunstancias le favorecían decisivamente. Durante los primeros años de su reinado, se dedicó a consolidar su poder interno, sometiendo a señores locales potencialmente rebeldes, reorganizando la administración provincial y acumulando los recursos financieros y humanos necesarios para las grandes campañas que tenía planeadas. Alrededor del año 1164 antes de nuestra era, Shu-Truk-Nahunte juzgó que el momento era propicio para lanzar su golpe maestro contra Babilonia. La dinastía casita se tambaleaba bajo múltiples presiones. Los asirios habían infligido derrotas humillantes en 1800. El norte, grupos nómadas acosaban las rutas comerciales occidentales, sequías y malas cosechas habían debilitado la economía. Y luchas intestinas por el trono habían fragmentado la lealtad de la nobleza. El rey casita Zababa, Shuma y Dina, enfrentando esta crisis múltiple, carecía de los recursos y la autoridad para defender efectivamente su reino. Shu-Truk-Nahunte, observando cuidadosamente estos desarrollos desde Susa, reunió un ejército formidable que incluía no solo las tradicionales fuerzas elamitas de las montañas, sino también contingentes aliados de diversas regiones bajo control o influencia elamita. Este ejército, probablemente el más grande que Elam había reunido hasta ese momento, marchó hacia el oeste cruzando las llanuras que separaban Susa de las grandes ciudades mesopotámicas. La campaña militar que siguió constituye uno de los episodios más dramáticos y consecuentes de toda la historia del cercano Oriente Antiguo. Las fuerzas elamitas avanzaron metódicamente a través de territorio babilónico, derrotando a los ejércitos casitas que intentaban detenerlas, sitiando y capturando ciudades fortificadas,
y finalmente convergiendo sobre la propia Babilonia, la metrópoli sagrada que había sido durante más de un milenio el centro espiritual y cultural de Mesopotamia. Las fuentes casitas sobre estos eventos son comprensiblemente escasas, pues la derrota era tan humillante que pocos documentos contemporáneos la registraron en detalle. Sin embargo, las inscripciones elamitas posteriores y las crónicas babilónicas de épocas subsiguientes preservan suficiente información para reconstruir los acontecimientos básicos. Babilonia, incapaz de resistir el asedio prolongado y abandonada por muchos de sus supuestos aliados, finalmente abrió sus puertas a los conquistadores elamitas alrededor del año 1160 antes de nuestra era. El saqueo que siguió a la caída de Babilonia fue sistemático y devastador. Los soldados elamitas, bajo las órdenes directas de Shutruk-Nahunte, no se limitaron a extraer el tributo tradicional o saquear aleatoriamente, sino que ejecutaron un plan cuidadosamente diseñado para despojar a Babilonia de sus tesoros más preciados y simbólicamente importantes. Los templos principales fueron despojados de sus estatuas divinas, sus relieves ceremoniales, sus estelas conmemorativas y sus objetos rituales de oro, plata y piedras preciosas. Los palacios reales fueron saqueados de sus archivos cuneiformes, sus muebles lujosos y sus tesoros acumulados durante generaciones. Las plazas públicas fueron despojadas de los monumentos que celebraban las glorias pasadas de Babilonia. Todo lo que tenía valor material, histórico o simbólico fue cargado en carretas y caravanas para el largo viaje de regreso a Susa, donde estos tesoros adornarían los templos y palacios elamitas como trofeos permanentes de la victoria. Entre los objetos saqueados se encontraban algunas de las piezas más icónicas y culturalmente significativas de toda la historia mesopotámica. La famosa estela del Código de Hammurabi, ese monumento de diorita negra de más de 2 metros de altura que mostraba al gran rey babilónico recibiendo las leyes de manos del dios Shamash y que contenía grabados los 282 artículos de su código legal, fue arrancada de su ubicación en el templo de Marduk y transportada a Susa como botín de guerra. Esta estela, redescubierta por arqueólogos franceses en Susa a principios del siglo XX, constituye hoy uno de los tesoros del Museo del Louvre en París, testimonio silencioso de aquella conquista elamita de hace más de 3000 años. Junto con la estela de Hammurabi, los elamitas se llevaron la estela del rey Manishtushu de Akkad, monumentos de la época de Ur III, estatuas de reyes casitas y, lo más importante desde el punto de vista religioso, la estatua de culto del dios Marduk, la deidad patrona de Babilonia cuya presencia física se consideraba esencial para la legitimidad política y el bienestar cósmico de la ciudad. La captura de la estatua de Marduk representa quizás el golpe psicológico más devastador infligido a Babilonia durante toda su larga historia. En la cosmovisión mesopotámica, las estatuas de culto de los dioses no eran meras representaciones artísticas, sino que literalmente contenían la presencia divina. Cuando una estatua de culto era capturada por enemigos, se creía que el dios mismo había sido llevado al cautiverio, abandonando su ciudad y su pueblo. Para los babilonios, la ausencia de Marduk significaba que su dios supremo los había rechazado, que el orden cósmico se había roto, que los rituales religiosos carecían de sentido sin la presencia divina y que su ciudad había perdido su estatus especial entre todas las ciudades del mundo. Esta crisis religiosa y psicológica perduró durante décadas, hasta que finalmente un rey babilónico posterior logró negociar o conquistar el retorno de la estatua sagrada desde Susa. Las lamentaciones religiosas compuestas durante el período de ausencia de Marduk expresan vívidamente la angustia y desesperación que esta situación causaba, comparándola con la muerte del padre o la destrucción del hogar familiar. Shutruk-Nahunte, habiendo conquistado Babilonia y extraído sus tesoros, no intentó sin embargo establecer un dominio permanente directo sobre la ciudad o sus territorios circundantes. Esta decisión, que puede parecer sorprendente desde una perspectiva moderna, reflejaba las realidades prácticas del imperialismo en la Edad de Bronce tardía.
Gobernar directamente una ciudad tan grande y culturalmente distinta como Babilonia habría requerido una administración colonial extensa, guarniciones militares permanentes y recursos continuos que Elam probablemente no podía proporcionar de manera sostenible. Además, la ocupación permanente habría provocado resistencia constante de la población babilónica, convertido a Elam en objetivo de todos los enemigos de Babilonia y agotado los recursos elamitas en una empresa de rendimientos decrecientes. En cambio, Shu-Truk-Nahunte adoptó la estrategia más práctica de instalar gobernantes títeres que reconocieran la supremacía elamita, extraer tributos regulares y retirar sus ejércitos principales a Elam, mientras mantenía la amenaza implícita de regresar si Babilonia intentaba recuperar su independencia. Los tesoros transportados a Susa después de la conquista de Babilonia transformaron la capital elamita en una de las ciudades más ricas y culturalmente diversas del mundo antiguo. Los templos de Susa se adornaron con estatuas mesopotámicas que se reinterpretaron como ofrendas de pueblos conquistados a los dioses elamitas. Los palacios reales exhibían estelas y monumentos saqueados como demostración permanente del poder militar elamita y la humillación de sus enemigos tradicionales. Los escribas elamitas estudiaban los textos cuneiformes capturados, aprendiendo de la rica tradición literaria, científica y administrativa mesopotámica, mientras mantenían su propia identidad cultural distintiva. Esta acumulación de conocimiento y riqueza material impulsó un florecimiento cultural en Elam que se manifestó en logros arquitectónicos impresionantes, refinamiento artístico y sofisticación administrativa que rivalizaba con cualquier otra civilización contemporánea. Shu-Truk-Nahunte no se contentó con su triunfo sobre Babilonia, sino que continuó sus campañas militares en múltiples direcciones, expandiendo las fronteras elamitas y sometiendo regiones que previamente habían sido independientes o controladas por otras potencias. Sus inscripciones mencionan victorias sobre más de 30 ciudades y territorios diferentes, aunque la ubicación precisa de muchos de estos lugares permanece debatida entre los especialistas modernos. Lo que resulta claro es que bajo su liderazgo, Elam alcanzó su máxima extensión territorial, controlando directamente o ejerciendo hegemonía sobre una vasta área que se extendía desde los montes Zagros en el norte hasta el Golfo Pérsico en el sur, y desde las llanuras mesopotámicas en el oeste hasta las regiones orientales del altiplano iraní. Este imperio elamita, aunque más pequeño en extensión que los grandes imperios posteriores de Persia o Roma, era sin embargo formidable según los estándares de su época y representaba el logro culminante de siglos de construcción estatal elamita. El hijo y sucesor de Shu-Truk-Nahunte, Kutir-Nahunte, heredó este imperio en la cúspide de su poder y continuó las políticas expansionistas de su padre. Su reinado, aunque aparentemente más corto, estuvo marcado por nuevas campañas contra Babilonia cuando ésta intentó recuperar su independencia, así como por conflictos con Asiria que veía con alarma creciente el poder elamita. Kutir-Nahunte demostró ser un comandante militar capaz por derecho propio, derrotando repetidamente a los ejércitos que se atrevían a desafiar la hegemonía elamita y manteniendo el flujo de tributos desde los territorios sometidos. Sin embargo, las fuentes sobre su reinado son relativamente limitadas y muchos detalles de su gobierno y campañas permanecen oscuros para los historiadores modernos. El hermano y sucesor de Kutir-Nahunte, Shilhag-in-Shushinak, quien reinó aproximadamente desde el 1150 hasta el 1120 antes de nuestra era, emerge como una de las figuras más destacadas de toda la historia elamita, comparable en importancia a Shu-Truk-Nahunte mismo. Su reinado, que duró aproximadamente 3 décadas, representa quizás el momento de máximo poder elamita, cuando el reino alcanzó su apogeo en términos de extensión territorial, riqueza material, producción cultural y prestigio internacional. Shilhag-in-Shushinak era no solo un conquistador exitoso, sino también un gran constructor que emprendió proyectos arquitectónicos monumentales por todo su reino, un administrador eficiente que reorganizó la burocracia estatal y un patrono de las artes y la religión que promovió un florecimiento cultural sin precedentes. Las inscripciones de Shilhag-in-Shushinak, más numerosas y detalladas que las de cualquier otro gobernante elamita,
proporcionan información invaluable sobre su reinado y sobre la sociedad elamita en general. Estos textos, grabados en ladrillos, estelas, estatuas y otros monumentos, documentan sus campañas militares contra 27 ciudades diferentes, sus proyectos de construcción en Susa y otras ciudades importantes, sus donaciones generosas a templos, su reorganización administrativa de las provincias y sus esfuerzos por promover el culto a las deidades elamitas. El tono de estas inscripciones refleja la confianza suprema de un gobernante en la cúspide del poder, seguro de su legitimidad divina, orgulloso de sus logros militares y determinado a dejar un legado duradero. A diferencia de algunos textos propagandísticos de otros gobernantes antiguos que exageraban grotescamente sus logros, las inscripciones de Shil-Haq-in-Shushinak parecen generalmente confiables cuando pueden contrastarse con otras fuentes, sugiriendo que este rey no necesitaba inventar victorias ficticias porque sus logros reales eran suficientemente impresionantes. Uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de Shil-Haq-in-Shushinak fue la renovación completa del complejo del templo de Inshushinak en Susa, el centro religioso más importante de todo el reino elamita. Este templo, dedicado al dios patrono de la ciudad, había existido durante siglos en diversas formas, pero Shil-Haq-in-Shushinak lo reconstruyó completamente a una escala monumental que reflejaba el nuevo estatus de Elam como superpotencia regional. Los cimientos fueron profundizados, las murallas exteriores engrosadas, los santuarios internos ampliados y decorados con materiales preciosos, y todo el complejo rodeado por patios espaciosos donde se realizaban ceremonias públicas. Las excavaciones arqueológicas del sitio han revelado restos de estas construcciones, incluyendo miles de ladrillos inscritos con dedicaciones del rey a Inshushinak, proporcionando evidencia tangible de la escala de este proyecto. Pero el logro arquitectónico más impresionante asociado con el reino medio elamita, aunque construido por un rey anterior a Shil-Haq-in-Shushinak, es sin duda el complejo religioso de Choga Zambil, conocido en la antigüedad como Dur-un-Tash. Este sitio extraordinario, ubicado aproximadamente 40 kilómetros al sureste de Susa, en la moderna provincia de Yuzestán, fue fundado alrededor del año 1250 antes de nuestra era por el rey Untas-Napirisha, como una nueva ciudad religiosa dedicada principalmente al dios Inshushinak. El elemento más impresionante del complejo es su zigurat masivo, uno de los mejor preservados de todo el cercano Oriente Antiguo, que se eleva majestuosamente desde la llanura circundante como un testimonio permanente del poder y la ambición de sus constructores elamitas. El zigurat de Choga Zambil difiere en varios aspectos importantes de sus contrapartes mesopotámicas, reflejando las características distintivas de la arquitectura religiosa elamita. Mientras que los zigurates mesopotámicos típicamente consistían en varias plataformas superpuestas conectadas por escaleras exteriores, el zigurate elamita fue diseñado como una estructura de 5 pisos concéntricos donde cada nivel se construía alrededor del anterior, creando una forma más integrada y sólida. La construcción utilizaba millones de ladrillos, tanto cocidos como secados al sol, muchos de ellos inscritos con textos cuneiformes que identificaban al rey constructor y dedicaban el edificio a Inshushinak. Originalmente el zigurat alcanzaba una altura de aproximadamente 53 metros, comparable a un edificio moderno de 17 pisos, dominando visualmente todo el paisaje circundante y proclamando sin palabras el poder del Estado elamita y la devoción de sus gobernantes a sus dioses. El complejo de Choga Zambil se extendía mucho más allá del zigurat central, abarcando aproximadamente 100 hectáreas rodeadas por 3 murallas concéntricas que definían zonas funcionales diferentes. La zona más interna, directamente alrededor del zigurat, contenía templos dedicados a diversas deidades elamitas, además de Inshushinak, incluyendo Kiririsha, Ishnikarab y otras divinidades del panteón. La zona intermedia albergaba palacios reales, edificios administrativos, talleres artesanales y almacenes. La zona exterior contenía áreas residenciales para sacerdotes, artesanos y trabajadores del complejo, así como cementerios y áreas de cultivo. Este diseño urbano cuidadosamente planificado
con sus zonas funcionalmente diferenciadas y sus sistemas sofisticados de abastecimiento de agua y drenaje, demuestra las capacidades avanzadas de planificación urbana y ingeniería hidráulica de los elamitas. Particularmente impresionante es el sistema de suministro de agua de Chogha-Zanbil, que incluía un canal de más de 50 kilómetros de longitud que transportaba agua desde las montañas hasta el complejo. Este canal, conocido a través de inscripciones y confirmado por prospección arqueológica, representaba una hazaña de ingeniería considerable para su época, requiriendo cálculos precisos de gradientes, construcción de acueductos para cruzar depresiones y mantenimiento constante para prevenir sedimentación y obstrucción. El agua transportada por este sistema alimentaba cisternas dentro del complejo, irrigaba jardines sagrados y proporcionaba las necesidades rituales de los templos. La construcción de tal infraestructura hidráulica demuestra no solo las capacidades técnicas elamitas, sino también la enorme inversión de recursos que los reyes estaban dispuestos a dedicar a sus proyectos religiosos y monumentales. Desafortunadamente, Chogha-Zanbil nunca se completó según el plan original, por razones que no están completamente claras, pero que probablemente involucran cambios políticos y la muerte de Untash-Napirisha. La construcción se detuvo antes de que todos los edificios planeados se terminaran. Algunos templos quedaron sin acabar, ciertas murallas permanecieron a media altura y áreas enteras del complejo nunca se desarrollaron completamente. Aún más significativamente, el sitio parece haber sido parcialmente abandonado relativamente poco después de su fundación, quizás porque los reyes sucesivos prefirieron concentrar sus recursos en Susa, o porque el mantenimiento del complejo resultaba demasiado costoso. Sin embargo, incluso en su estado incompleto, Chogha-Zanbil constituía un logro arquitectónico formidable que rivalizaba con cualquier construcción contemporánea en Mesopotamia o Anatolia, demostrando que los elamitas habían alcanzado un nivel de sofisticación técnica y artística comparable al de sus vecinos más famosos. El arte elamita del Reino Medio, ejemplificado por los relieves, estatuas y objetos preciosos que han sobrevivido, muestra un estilo distintivo que combina influencias mesopotámicas con elementos propios únicos. Los escultores elamitas demostraban particular maestría en el trabajo de la piedra, produciendo estatuas de gobernantes, deidades y personajes importantes con un naturalismo y atención al detalle que impresiona, incluso según estándares modernos. Una estatua particularmente notable, descubierta en Susa y ahora en el Museo del Louvre, representa a la reina Napir-Asu, esposa del rey Untash-Napirisha. Esta estatua de bronce macizo, que pesa más de 1.800 kilos, muestra a la reina con vestimentas elaboradas, joyas ornamentadas y una expresión facial serena que transmite dignidad real. La inscripción en la estatua invoca terribles maldiciones contra cualquiera que la dañe o remueva, reflejando la importancia que los elamitas atribuían a estos monumentos conmemorativos. Los relieves elamitas, aunque menos numerosos que los asirios o babilonios que han sobrevivido, muestran escenas de culto religioso, procesiones reales, presentación de tributos y ocasionalmente batallas militares. El estilo artístico tiende hacia formas más naturalistas y menos estilizadas que el arte mesopotámico contemporáneo, con mayor atención a los detalles anatómicos y un sentido más dinámico del movimiento. Las figuras humanas en el arte elamita frecuentemente aparecen en poses más relajadas y naturales que las representaciones rígidas y frontales típicas del arte asirio, sugiriendo diferentes convenciones artísticas y quizás una cosmovisión ligeramente diferente sobre la representación apropiada del cuerpo humano y la dignidad real. La metalurgia elamita alcanzó niveles técnicos impresionantes durante el Reino Medio, produciendo objetos de bronce, cobre, oro y plata de extraordinaria calidad. Los orfebres elamitas dominaban técnicas sofisticadas como la fundición a la cera perdida, el repujado, la filigrana y la incrustación de piedras preciosas, creando joyas, armas ceremoniales y objetos rituales de gran belleza. Las excavaciones arqueológicas han recuperado espléndidos ejemplos de copas de oro, decoradas con escenas mitológicas, armas con empuñaduras ornamentadas, brazaletes y collares con diseños geométricos complejos, y objetos votivos de bronce destinados a templos.
Muchos de estos objetos muestran influencias estilísticas de regiones distantes, incluyendo Anatolia, el Levante e incluso el Valle del Indo, confirmando que Elam participaba activamente en redes de intercambio cultural de largo alcance que conectaban todas las grandes civilizaciones de la Edad de Bronce tardía. El sistema económico que sustentaba este florecimiento cultural era complejo y sofisticado, basado en una combinación de agricultura irrigada en las llanuras, pastoreo en las montañas, minería de recursos metálicos y minerales, producción artesanal especializada y comercio de larga distancia. Los valles fértiles de Juzestán producían granos, dátiles, legumbres y otros cultivos básicos que alimentaban a la población urbana en crecimiento. Las montañas de Zagros proporcionaban pastos para vastos rebaños de ovejas, cabras y ganado que suministraban lana, pieles, carne y productos lácteos. Las minas de cobre, estaño, plomo y hierro en las tierras altas generaban las materias primas para la floreciente industria metalúrgica. Los talleres urbanos producían textiles, cerámica, objetos metálicos y otros productos manufacturados tanto para consumo interno como para exportación. El comercio internacional constituía un componente crucial de la economía elamita y una fuente importante de ingresos para el Estado real. La posición geográfica de Elam entre Mesopotamia y el altiplano iraní, entre el Golfo Pérsico y las rutas terrestres hacia Asia Central, le otorgaba ventajas comerciales naturales que los gobernantes elamitas explotaban sistemáticamente. Las caravanas que transportaban estaño desde las minas de Afganistán hacia Mesopotamia pasaban necesariamente por territorio elamita, pagando peajes y comprando suministros. Los barcos que navegaban el Golfo Pérsico transportando productos del Valle del Indo hacia Mesopotamia frecuentemente hacían escala en puertos elamitas. Los comerciantes que buscaban lapislázuli afgano, cornalina india, maderas aromáticas o especias exóticas debían negociar con intermediarios elamitas que controlaban segmentos cruciales de las rutas comerciales. Los documentos administrativos del período, aunque fragmentarios, revelan una burocracia estatal sofisticada que supervisaba esta economía compleja. Los escribas registraban meticulosamente las transacciones comerciales, calculaban impuestos, distribuían raciones a trabajadores del Estado, inventariaban los contenidos de almacenes reales y templarios y documentaban la distribución de tierras agrícolas. El sistema de pesos y medidas elamita, aunque relacionado con los sistemas mesopotámicos, mostraba características propias que reflejaban las condiciones locales y las tradiciones comerciales. Los funcionarios reales supervisaban mercados urbanos, regulaban precios en tiempos de escasez, organizaban proyectos de construcción pública y coordinaban la movilización de recursos para campañas militares. Esta capacidad administrativa, frecuentemente subestimada por historiadores que se concentran en hazañas militares, era fundamental para el éxito del Estado elamita y explica cómo un reino relativamente pequeño en términos de población podía competir efectivamente contra imperios mucho más grandes. El ejército elamita, instrumento esencial del poder estatal, había evolucionado considerablemente desde los tiempos arcaicos, cuando consistía principalmente en milicias levantadas temporalmente de poblaciones rurales. Para el Reino Medio, Elam mantenía un núcleo profesional de soldados permanentes pagados por el Estado, complementado durante campañas mayores por contingentes provinciales y aliados tributarios. La columna vertebral de este ejército era la infantería, equipada con lanzas, espadas cortas, escudos y armaduras de cuero o bronce según el estatus y la riqueza del soldado. Los arqueros elamitas eran particularmente temidos por sus enemigos, pues la geografía montañosa de Elam proporcionaba excelentes oportunidades para entrenar tiradores precisos acostumbrados a disparar en terreno difícil. Los carros de guerra, aunque menos numerosos en los ejércitos elamitas que en los ejércitos mesopotámicos debido al terreno montañoso de gran parte del territorio elamita, jugaban sin embargo un papel importante en batallas en terreno abierto. Estos vehículos, tirados por caballos y tripulados típicamente por un conductor y un arquero o lancero, proporcionaban movilidad táctica y poder de choque en el campo de batalla.
Los reyes elamitas, como sus contrapartes en otras culturas del cercano Oriente, frecuentemente dirigían personalmente sus ejércitos desde carros ceremoniales lujosamente decorados que demostraban su estatus real mientras participaban en el combate. Las tácticas militares elamitas aprovechaban las fortalezas naturales de su geografía, utilizando el terreno montañoso para emboscadas, retiros estratégicos y defensa en profundidad cuando enfrentaban invasiones enemigas. Las guerras contra los casitas de Babilonia continuaron esporádicamente durante todo el Reino Medio, alternando con períodos de paz tensa y cooperación diplomática. Después del devastador saqueo de Babilonia por Shut-Truk-Nahunte, los casitas nunca recuperaron completamente su poder anterior, aunque mantuvieron el control nominal sobre Babilonia durante algunas décadas más. Los reyes elamitas posteriores intervinieron repetidamente en los asuntos babilónicos, apoyando a pretendientes al trono que prometían reconocer la supremacía elamita, extrayendo tributos regulares y ocasionalmente lanzando nuevas campañas punitivas cuando Babilonia intentaba afirmar su independencia. Esta dominación elamita sobre Babilonia representaba una inversión dramática de las relaciones de poder tradicionales y humillaba profundamente a los babilonios, quienes se consideraban a sí mismos herederos de la civilización sumeria y los legítimos líderes culturales de Mesopotamia. Sin embargo, incluso en la cúspide de su poder, los elamitas enfrentaban desafíos crecientes que presagiaban dificultades futuras. Al norte, el imperio medio asirio, bajo gobernantes agresivos como Tiglat-Pileser I, expandía su poder implacablemente, conquistando territorios, deportando poblaciones y estableciendo un sistema imperial brutal que aterrorizaba a todos sus vecinos. Los asirios, que habían recuperado su independencia después de siglos de subordinación a otros poderes, ahora buscaban venganza y dominio regional con una ferocidad que escandalizaba incluso según los estándares violentos de su época. Sus ejércitos disciplinados, bien equipados y dirigidos por reyes militarmente brillantes, representaban una amenaza existencial para todos los estados de la región, incluido Elam. Los primeros conflictos entre Elam y Asiria durante el siglo XII antes de nuestra era fueron relativamente limitados, consistiendo principalmente en escaramuzas fronterizas y competencia por control sobre territorios intermedios en las montañas del norte. Sin embargo, estos enfrentamientos iniciales establecieron un patrón de hostilidad mutua que se intensificaría dramáticamente en los siglos siguientes. Los asirios veían a Elam como un rival peligroso que obstruía sus ambiciones de controlar todas las rutas comerciales hacia el este y que apoyaba a sus enemigos babilónicos. Los elamitas, por su parte, reconocían correctamente que el creciente poder asirio representaba una amenaza fundamental para su independencia y que el destino de Elam podría depender de su capacidad para contener o derrotar a estos agresivos vecinos del norte. Durante el siglo XI antes de nuestra era, el Reino Medio elamita comenzó a mostrar signos preocupantes de debilitamiento interno que erosionaban gradualmente el poder acumulado durante los reinados gloriosos de Shut-Truk-Nahunte y Shilhak-in-Shushinak. Las causas exactas de este declive permanecen parcialmente oscuras debido a la escasez de fuentes documentales del período, pero los especialistas han identificado varios factores contribuyentes que, actuando conjuntamente, socavaron la estabilidad del Estado elamita. Las disputas sucesorias entre diferentes ramas de la familia real fragmentaron la unidad política que había sido esencial para el éxito militar anterior. Las provincias periféricas, aprovechando el debilitamiento del poder central, comenzaron a afirmar mayor autonomía y a retener tributos que anteriormente fluían regularmente hacia Susa. Los territorios conquistados en Mesopotamia, nunca completamente integrados al Estado elamita y siempre resentidos por la dominación extranjera, aprovecharon cualquier signo de debilidad para rebelarse y recuperar su independencia. Simultáneamente, cambios climáticos que afectaron a toda la región del cercano Oriente durante el período de transición entre la Edad de Bronce tardía y la Edad de Hierro temprana crearon presiones económicas adicionales. Sequías prolongadas redujeron las cosechas agrícolas, disminuyendo los ingresos estatales derivados de impuestos sobre la producción.
Los sistemas de irrigación, que requerían mantenimiento constante, se deterioraron en algunas áreas cuando el Estado carecía de recursos para repararlos adecuadamente. Las rutas comerciales de larga distancia que habían sido tan lucrativas para Elam experimentaron disrupciones debido a migraciones de pueblos, colapsos de estados clientes y cambios en los patrones de demanda. El famoso colapso generalizado que afectó a las civilizaciones del Mediterráneo oriental alrededor del 1200 antes de nuestra era, destruyendo el imperio hitita, debilitando gravemente a Egipto y causando caos generalizado, tuvo repercusiones indirectas en Elam al alterar las redes comerciales de largo alcance de las cuales el reino dependía parcialmente. Para el año 1100 antes de nuestra era aproximadamente, el reino medio elamita había llegado efectivamente a su fin, aunque el proceso de colapso fue gradual y fragmentado en lugar de súbito y dramático. Susa continuó existiendo como centro político importante, pero los reyes que gobernaban desde allí controlaban un territorio considerablemente reducido y disfrutaban de mucho menos poder que sus predecesores gloriosos. Las inscripciones reales de este período disminuyen dramáticamente en número y calidad, sugiriendo que los gobernantes carecían de los recursos o la confianza para emprender grandes proyectos de construcción o campañas militares ambiciosas. El período que siguió, conocido por los historiadores como el período neo-elamita, estuvo caracterizado por fragmentación política, debilidad relativa frente a vecinos más poderosos y una lucha constante simplemente por mantener la independencia contra amenazas externas crecientes. Durante los siglos X y IX antes de nuestra era, Elam virtualmente desaparece de los registros históricos disponibles, entrando en lo que los especialistas denominan una edad oscura, donde las fuentes documentales son extremadamente escasas y nuestra comprensión de los eventos es correspondientemente limitada. Este silencio en las fuentes no significa necesariamente que Elam dejara de existir como entidad política, sino más bien que los reyes elamitas de este período no comisionaron inscripciones monumentales, que los archivos administrativos no se han preservado o no han sido descubiertos por arqueólogos y que los cronistas mesopotámicos mencionaban a Elam menos frecuentemente porque había dejado de ser un actor importante en la política regional. La vida continuaba en las ciudades elamitas, los campesinos seguían cultivando los valles fértiles, los pastores conducían sus rebaños por las montañas y los comerciantes mantenían redes de intercambio. Pero el Estado centralizado poderoso que había desafiado a las grandes potencias mesopotámicas era solo un recuerdo cada vez más distante. La situación de Elam se complicó aún más con el ascenso del imperio neo-asirio a partir del siglo IX antes de nuestra era, cuando Asiria emergió de su propio período de debilidad relativa para embarcarse en una trayectoria de expansión imperial que eventualmente crearía el imperio más grande que el cercano Oriente Antiguo había visto hasta ese momento. Los reyes neo-asirios, militaristas implacables que gobernaban mediante una combinación de fuerza militar aplastante, terror sistemático contra poblaciones rebeldes y deportaciones masivas de pueblos conquistados, dirigieron sus ejércitos en todas direcciones, conquistando Babilonia, Siria, el Levante, partes de Anatolia, territorios en las montañas del norte y, inevitablemente, volteando su atención hacia Elam. Para estos conquistadores asirios, Elam representaba varios desafíos y oportunidades simultáneamente. Un rival estratégico que apoyaba a sus enemigos babilónicos, una fuente potencial de botín y tributos, un obstáculo para el control asirio de las rutas comerciales orientales y un desafío a su pretensión de dominio universal. Los primeros enfrentamientos serios entre el imperio neo-asirio y Elam ocurrieron durante el siglo VIII antes de nuestra era, cuando reyes asirios como Tiglat-Pileser III y Sargón II lanzaron campañas contra territorios en las fronteras occidentales de Elam. Estos conflictos iniciales fueron relativamente indecisivos, con los asirios capturando algunas ciudades fronterizas y extrayendo tributos temporales, pero sin lograr penetrar profundamente en territorio elamita o infligir daño permanente al núcleo del estado elamita. Las montañas de Zagros, como habían hecho durante milenios, proporcionaban defensas naturales formidables que incluso el poderoso ejército asirio encontraba difíciles de superar.
Los elamitas, retirándose a sus fortalezas montañosas cuando la presión asiria se volvía demasiado intensa, podían mantener una resistencia prolongada que frustraba las ambiciones asirias de conquista completa. Sin embargo, la relación entre Elam y Babilonia durante este período complicó enormemente la posición estratégica elamita. Los babilonios, sufriendo bajo la dominación asiria y desesperados por recuperar su independencia, buscaban repetidamente apoyo elamita contra sus opresores del norte. Los reyes elamitas, reconociendo que una Babilonia independiente servía como estado tapón útil entre Elam y el agresivo poder asirio, proporcionaban ocasionalmente asistencia militar a rebeliones babilónicas. Esta política, aunque estratégicamente comprensible, irritaba profundamente a los asirios y les proporcionaba justificación adicional para sus propias campañas anti-elamitas. Cada vez que Babilonia se rebelaba contra Asiria con apoyo elamita, los asirios respondían no solo aplastando la rebelión babilónica, sino también lanzando expediciones punitivas contra Elam para castigar esta interferencia en lo que consideraban asuntos internos asirios. Durante el reinado del rey elamita Shu-Truk-Nahunte II en el siglo VIII antes de nuestra era, Elam experimentó un breve renacimiento de poder que permitió intervenciones más activas en los asuntos mesopotámicos. Este gobernante, que compartía el nombre del gran conquistador del Reino Medio, pero que enfrentaba circunstancias radicalmente diferentes, intentó revivir las glorias pasadas elamitas mediante campañas militares agresivas y apoyo sistemático a las fuerzas anti-asirias en Babilonia. Sus ejércitos marcharon repetidamente hacia el oeste, enfrentando a las legiones asirias en batallas campales que variaban entre victorias elamitas cuando las circunstancias favorecían y derrotas costosas cuando el poder asirio se concentraba contra ellos. Las inscripciones asirias de este período mencionan frecuentemente a Elam como un enemigo persistente y peligroso, aunque las victorias que los reyes asirios proclamaban sobre los elamitas frecuentemente resultaban menos decisivas de lo que su propaganda sugería. La situación se deterioró dramáticamente durante el siglo VII antes de nuestra era, cuando el imperio neo-asirio alcanzó su máxima extensión y poder bajo gobernantes como Senaquerib, Esaradón y, finalmente, Asurbanipal. Este último monarca, quien reinó aproximadamente desde el 668 hasta el 627 antes de nuestra era, se convertiría en el némesis final de Elam, el gobernante asirio que lograría lo que ningún rey mesopotámico anterior había conseguido: la destrucción completa del estado elamita y la devastación de su territorio hasta un grado del cual nunca se recuperaría completamente. Asurbanipal era un gobernante complejo, letrado y culturalmente sofisticado que construyó la biblioteca más grande del mundo antiguo en Nínive, pero también implacablemente brutal en sus métodos militares, dispuesto a emplear cualquier nivel de violencia necesario para lograr sus objetivos políticos. Los conflictos entre Asurbanipal y Elam se desarrollaron en el contexto de una guerra civil prolongada dentro del imperio asirio mismo. El hermano de Asurbanipal, Shamash-Shum-Ukin, quien había sido instalado como rey vasallo de Babilonia, se rebeló contra su hermano mayor en el 652 antes de nuestra era, buscando independencia real en lugar de subordinación nominal. Esta rebelión dividió el imperio, desencadenando una guerra civil devastadora que atrajo a numerosos aliados de ambos lados. Los elamitas, viendo una oportunidad para debilitar permanentemente a Asiria y restaurar la independencia babilónica, apoyaron activamente a Shamash-Shum-Ukin, enviando tropas, suministros y apoyo diplomático. Esta decisión, aunque estratégicamente lógica desde la perspectiva elamita, sellaría finalmente el destino de Elam cuando Asurbanipal emergiera victorioso de la guerra civil. La guerra civil asiria duró 4 años sangrientos, devastando Babilonia y consumiendo enormes recursos de ambos bandos. Finalmente, en el 648 antes de nuestra era, Asurbanipal logró aplastar la rebelión de su hermano, quien aparentemente pereció en el incendio de su palacio antes que rendirse a su hermano victorioso.
Babilonia fue sometida nuevamente al control asirio directo, las ciudades rebeldes fueron castigadas severamente y los aliados de Shamash-shum-ukin enfrentaron la ira del rey victorioso. Para Elam, que había apoyado consistentemente la rebelión, esto significaba que ahora enfrentaba la atención completa y la furia vengativa del gobernante más poderoso del mundo conocido, quien había demostrado repetidamente su disposición a emplear violencia extrema contra sus enemigos. Asurbanipal pasó los años siguientes preparando meticulosamente su campaña final contra Elam. Los asirios reunieron un ejército masivo, acumularon suministros para una campaña prolongada, establecieron redes de inteligencia para identificar las defensas elamitas y coordinaron con aliados locales dentro de Elam que estaban dispuestos a traicionar a sus propios gobernantes a cambio de recompensas asirias. Las inscripciones de Asurbanipal, notablemente detalladas y explícitas en su descripción de la violencia, documentan extensamente esta campaña, proporcionando una narrativa perturbadora de destrucción sistemática y brutalidad calculada. Aunque debemos leer estas inscripciones con cautela crítica, reconociendo su naturaleza propagandística y la probable exageración de los logros asirios, las líneas generales de los eventos que describen encuentran confirmación en evidencia arqueológica y otras fuentes. La invasión asiria de Elam comenzó alrededor del 646 antes de nuestra era, con múltiples ejércitos convergiendo sobre territorio elamita desde diferentes direcciones. Las fuerzas asirias, profesionales experimentados que habían pasado décadas perfeccionando las tácticas militares en campañas por todo el cercano oriente, abrumaron rápidamente las defensas elamitas fronterizas. Ciudad tras ciudad cayó ante los atacantes, sus murallas derribadas por arietes de asedio, sus defensores eliminados, sus poblaciones capturadas para esclavitud o deportación. El ejército asirio avanzó implacablemente hacia el este, destruyendo sistemáticamente la infraestructura económica de Elam para asegurar que incluso si algún núcleo de resistencia sobrevivía, carecería de los recursos para representar una amenaza futura. Las inscripciones de Asurbanipal describen con espeluznante detalle las atrocidades cometidas durante esta campaña. Los soldados asirios recibieron órdenes de arrasar completamente las ciudades elamitas, destruyendo no solo fortificaciones militares, sino también templos, palacios, casas residenciales y edificios públicos. Los campos agrícolas fueron quemados, los sistemas de irrigación deliberadamente saboteados, los huertos talados y los pozos envenenados o rellenados. La población civil fue tratada con extrema brutalidad. Muchos fueron eliminados directamente, otros capturados como esclavos, familias separadas mediante deportaciones forzadas y comunidades enteras dispersadas para prevenir cualquier posibilidad de reorganización futura. Los templos, los centros espirituales de la civilización elamita, fueron profanados sistemáticamente, sus estatuas divinas capturadas o destruidas, sus tesoros saqueados y sus sacerdotes perseguidos. Susa, la capital milenaria que había sobrevivido tantas invasiones y crisis a lo largo de su historia extraordinariamente larga, finalmente enfrentó su momento más oscuro. El ejército asirio sitió la ciudad, cortando sus suministros y bombardeándola con proyectiles desde máquinas de asedio. Cuando las defensas finalmente cedieron, los soldados asirios entraron en masa, saqueando sistemáticamente la ciudad que había sido durante siglos el símbolo del poder y la cultura elamitas. El palacio real fue despojado de sus tesoros acumulados durante generaciones. Los templos de Inshushinak y otras deidades fueron profanados, sus estatuas sagradas capturadas como botín. Los archivos cuneiformes, conteniendo registros de miles de años de historia elamita, fueron dispersados o destruidos, causando una pérdida irreparable para el conocimiento histórico. Los barrios residenciales fueron saqueados, incendiados y demolidos. Paradójicamente, algunos de los tesoros mesopotámicos que Shutruk-Nahunte había llevado a Susa 5 siglos antes, incluyendo la estela del Código de Hammurabi, fueron descubiertos por los asirios y posiblemente devueltos a Mesopotamia, aunque la mayoría del botín asirio simplemente desapareció en el tesoro real de Nínive.
Asurbanipal, no contento con simplemente conquistar Susa, ordenó su destrucción sistemática para asegurar que nunca pudiera servir nuevamente como centro de resistencia elamita. Las murallas fueron derribadas hasta los cimientos, los edificios principales demolidos, las calles excavadas y la ciudad deliberadamente convertida en ruinas inhabitables. Las inscripciones asirias se jactan de que Susa fue devastada tan completamente que ni siquiera los pájaros anidan allí. Una exageración retórica, pero que captura la intención asiria de borrar efectivamente la ciudad del mapa político. Esta destrucción de Susa alrededor del 646 antes de nuestra era marca simbólicamente el fin del Elam independiente como poder político significativo, el final de más de 2 milenios de historia como estado soberano capaz de desafiar a las grandes potencias mesopotámicas. Pero la devastación no terminó con la caída de Susa. Los ejércitos asirios continuaron su campaña de destrucción por todo el territorio elamita, capturando y arrasando decenas de ciudades adicionales. Las inscripciones de Asurbanipal enumeran los nombres de estas ciudades conquistadas, aunque muchos de estos topónimos no pueden ubicarse con precisión en el paisaje moderno. Los reyes elamitas que intentaban organizar resistencia fueron perseguidos implacablemente, capturados cuando era posible y ejecutados públicamente para desmoralizar cualquier resistencia futura. Los tumbas reales de los antiguos reyes elamitas fueron profanadas, sus huesos exhumados y llevados a Asiria como trofeos macabros, un acto de violencia simbólica diseñado para humillar no solo a los elamitas vivos, sino incluso a sus antepasados muertos. Esta profanación de tumbas ancestrales constituía una de las mayores ofensas posibles en la cosmovisión del cercano Oriente Antiguo, demostrando el nivel de odio que Asurbanipal sentía hacia sus enemigos elamitas. La población elamita sufrió terriblemente durante y después de estas campañas asirias. Cientos de miles fueron eliminados directamente en el combate o en las masacres que siguieron a la captura de ciudades. Otros cientos de miles fueron deportados a regiones distantes del imperio asirio, dispersados deliberadamente para prevenir que mantuvieran su cohesión cultural o identidad nacional. Estas deportaciones masivas, una técnica asiria estándar para controlar poblaciones conquistadas, arrancaban a las personas de sus tierras ancestrales, las separaban de sus familias extendidas y las reasentaban en regiones extrañas donde carecían de redes de apoyo social y donde su identidad distintiva gradualmente se diluiría mediante asimilación con poblaciones locales. Los documentos administrativos asirios mencionan elamitas deportados trabajando en proyectos de construcción en Nínive, cultivando tierras en Asiria central o sirviendo en unidades auxiliares del ejército asirio en campañas contra otros enemigos del imperio. La devastación de Elam por Asurbanipal representa uno de los episodios más brutales de toda la historia del cercano Oriente Antiguo, comparable en escala destructiva al saqueo de Tebas en Egipto por el mismo rey o a las campañas genocidas de los asirios contra varios pueblos de las montañas del norte. Sin embargo, incluso esta destrucción masiva no logró eliminar completamente la identidad elamita ni despoblar totalmente el territorio. Algunas ciudades elamitas sobrevivieron, ya sea porque no fueron alcanzadas por los ejércitos asirios o porque se rindieron rápidamente y fueron perdonadas. Algunas poblaciones rurales en áreas montañosas remotas evitaron la deportación simplemente refugiándose en regiones inaccesibles hasta que pasara la tormenta asiria. Y Susa misma, aunque devastada casi más allá del reconocimiento, no fue completamente abandonada, sino que gradualmente comenzó a recuperarse después de que los asirios retiraran sus fuerzas de ocupación. El período que siguió a la conquista asiria es oscuro y pobremente documentado, pero podemos reconstruir algunas líneas generales de los eventos. Elam, como entidad política unificada e independiente, efectivamente dejó de existir. El territorio se fragmentó en pequeños principados y jefaturas locales que carecían del poder para coordinar acciones conjuntas o resistir presiones externas. Algunos de estos principados reconocían nominalmente la soberanía asiria, enviaban tributos irregulares cuando se les exigía y proporcionaban contingentes militares cuando los asirios los requerían.
otros mantenían una independencia precaria simplemente siendo demasiado pequeños o remotos para merecer atención asiria. Susa, aunque destruida como capital imperial, gradualmente se reconstruyó a escala más modesta, convirtiéndose en centro de uno de estos principados locales, pero careciendo de cualquier cosa parecida a su antiguo poder y prestigio. Irónicamente, el propio imperio asirio, que había destruido tan completamente a Elam, colapsó con notable rapidez solo unas pocas décadas después. Asurbanipal, el conquistador triunfante que había extendido el dominio asirio a su máxima extensión, resultó ser el último gran rey asirio. Después de su fallecimiento alrededor del 627 antes de nuestra era, el imperio descendió rápidamente hacia la guerra civil, la fragmentación y el colapso, bajo la presión combinada de enemigos externos y rebeliones internas. Los medos, pueblo iraní de las montañas del norte, relacionado lingüísticamente con los persas, se unieron bajo un líder capaz y comenzaron a expandirse hacia el sur. Los babilonios, finalmente liberados del yugo asirio mediante una rebelión exitosa liderada por Nabopolassar, establecieron el imperio neo-babilónico y buscaron venganza contra sus antiguos opresores. En una campaña coordinada que combinó fuerzas medas y babilónicas, estas dos potencias convergieron sobre el corazón de Asiria, capturando y destruyendo sistemáticamente las grandes ciudades asirias. Nínive, la capital imperial que había gobernado el mundo conocido bajo Asurbanipal, cayó en el 612 antes de nuestra era después de un asedio prolongado, siendo saqueada y destruida tan completamente como Susa lo había sido 60 años antes. La biblioteca de Asurbanipal, conteniendo decenas de miles de tablillas cuneiformes que representaban el conocimiento acumulado de siglos, fue incendiada, aunque paradójicamente el fuego coció las tablillas de arcilla, preservándolas accidentalmente para el descubrimiento por arqueólogos modernos. Otras ciudades asirias corrieron destinos similares, y para el 605 antes de nuestra era, el imperio asirio había dejado de existir completamente, fragmentándose en una velocidad que asombraba a observadores contemporáneos acostumbrados a considerar a Asiria como poder invencible. Los antiguos territorios elamitas, que habían estado nominalmente bajo control asirio, quedaron en un vacío de poder que diversos contendientes intentarían llenar durante las décadas siguientes. Babilonia, renacida bajo la dinastía caldea, intentó brevemente establecer control sobre los antiguos territorios elamitas. El rey Nabopolassar y su más famoso hijo Nabucodonosor II, quienes reconstruyeron Babilonia hasta convertirla en la ciudad más magnífica de su época, extendieron su influencia hacia el este, buscando controlar las rutas comerciales que pasaban por territorio elamita y asegurar sus fronteras orientales contra posibles amenazas. Algunas inscripciones babilónicas de este período mencionan campañas contra ciudades elamitas y la extracción de tributos, pero el control babilónico sobre estos territorios permanecía superficial y contestado. Los babilonios, enfocados principalmente en reconstruir Mesopotamia después de décadas de guerra devastadora y en establecer su dominio sobre Siria y el Levante, carecían de los recursos para colonizar extensivamente las tierras altas iraníes. Mientras tanto, cambios demográficos y políticos fundamentales estaban transformando el altiplano iraní de maneras que finalmente producirían una nueva superpotencia que eclipsaría a todas las anteriores. Los pueblos iraníes, hablantes de lenguas indoeuropeas relacionadas con el persa y el sánscrito, habían estado migrando gradualmente hacia el altiplano desde las estepas de Asia Central durante siglos. Para el siglo VII antes de nuestra era, estos grupos se habían establecido firmemente en diversas regiones del territorio que eventualmente se conocería como Irán, mezclándose con las poblaciones nativas existentes, pero gradualmente imponiéndose como élites dominantes. Los medos, establecidos en las regiones del norte y oeste del altiplano, fueron los primeros en formar un estado unificado poderoso. Los persas, inicialmente menos prominentes, se establecieron en la región de Fars, en el suroeste de Irán, precisamente en los territorios que habían formado el núcleo del antiguo reino elamita. La relación entre los recién llegados persas y la población elamita nativa que encontraron es compleja y no completamente comprendida por los historiadores modernos. Claramente hubo interacción extensa,
pues los persas adoptaron numerosos aspectos de la cultura elamita, incluyendo prácticas administrativas, tradiciones artísticas, técnicas arquitectónicas y elementos religiosos. La lengua elamita continuó usándose ampliamente en la región, eventualmente convirtiéndose en una de las 3 lenguas oficiales del imperio persa aqueménida, junto al persa antiguo y el babilonio. Susa, la antigua capital elamita, fue adoptada por los persas como una de sus capitales imperiales, reconstruida magníficamente y restaurada a prominencia política después de su devastación por Asurbanipal. Esta continuidad sugiere que, en lugar de simplemente conquistar y reemplazar a los elamitas, los persas se integraron con ellos, absorbiendo su cultura mientras gradualmente imponían su propia identidad étnica y política. En el año 559 antes de nuestra era, un joven príncipe persa llamado Ciro, gobernante del pequeño reino de Anshan en Fars, se rebeló contra su señor supremo Astiages, rey de los medos, bajo cuya hegemonía los persas habían existido durante décadas. Esta rebelión, que inicialmente parecía condenada al fracaso, dado el poder superior de los medos, triunfó inesperadamente cuando gran parte del ejército medo se amotinó y entregó a Astiages a Ciro. Este evento fortuito transformó a Ciro de príncipe vasallo rebelde a gobernante del imperio medo y estableció las bases para la carrera de conquista más espectacular del mundo antiguo. Durante las 2 décadas siguientes, Ciro el Grande, como la posteridad lo conocería, conquistó sistemáticamente el mundo conocido, derrotando a Lidia, subyugando las ciudades griegas de Asia Menor, conquistando Babilonia sin batalla significativa cuando la ciudad abrió sus puertas en 539 antes de nuestra era, y estableciendo un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Los antiguos territorios elamitas, incluyendo Susa y las regiones circundantes, fueron incorporados al creciente imperio persa sin resistencia significativa documentada. Esto sugiere que los príncipes locales que controlaban estos territorios reconocieron rápidamente que resistir era inútil y que se beneficiarían más mediante cooperación con los nuevos gobernantes persas. Ciro, famoso por su política relativamente tolerante y magnánima hacia pueblos conquistados, parece haber tratado a los elamitas con respeto considerable, reconociendo su larga historia civilizada y su proximidad cultural con los propios persas. Las inscripciones de Ciro, aunque escritas en persa antiguo, frecuentemente empleaban el sistema cuneiforme desarrollado siglos antes por los elamitas, demostrando continuidad cultural incluso cuando el poder político cambiaba de manos bajo el gobierno aqueménida, particularmente durante el reinado de Darío el Grande, quien gobernó desde 522 hasta 486 antes de nuestra era. Susa experimentó un renacimiento espectacular que restauró su estatus como una de las ciudades más importantes del mundo conocido. Darío emprendió proyectos de construcción monumentales en Susa, edificando palacios magníficos que combinaban elementos arquitectónicos persas, elamitas, babilónicos, egipcios y griegos en una síntesis multicultural que reflejaba la naturaleza cosmopolita del imperio. La famosa inscripción de fundación de Darío en Susa enumera los diversos pueblos del imperio que contribuyeron al proyecto. Artesanos griegos tallaron la piedra, carpinteros egipcios trabajaron la madera, metalurgistas medos crearon decoraciones de oro y plata, y trabajadores de toda la extensión del imperio participaron en la construcción. Sin embargo, significativamente, la mano de obra y supervisión local era elamita, demostrando que la población nativa conservaba habilidades técnicas y organizativas importantes. El idioma elamita disfrutó de un estatus oficial notable bajo los aqueménidas, utilizado extensivamente en la administración imperial junto con el persa antiguo y el babilonio. Miles de tablillas administrativas de Persépolis, la capital ceremonial construida por Darío, están escritas en elamita, documentando la compleja burocracia que gestionaba el imperio. Estos textos, que registran distribución de raciones, asignaciones de trabajadores, movimientos de tropas, pagos de salarios y numerosas otras transacciones administrativas, demuestran que el elamita funcionaba efectivamente como lingua franca administrativa en las regiones orientales del imperio.
Los escribas elamitas, entrenados en tradiciones burocráticas que se remontaban a milenios, proporcionaban la expertise técnica necesaria para gobernar eficientemente el vasto imperio persa. Las tradiciones religiosas elamitas también influyeron en la religión persa emergente, aunque desenredar exactamente qué elementos fueron adoptados de los elamitas resulta difícil debido a la complejidad de las influencias culturales múltiples que convergieron en el zoroastrismo persa. Algunos especialistas sugieren que ciertos aspectos del culto persa, a divinidades como Anaíta, la diosa de las aguas, pueden reflejar influencias de la antigua diosa elamita Pinikir. Las prácticas rituales persas, los métodos de adivinación y las concepciones arquitectónicas de espacios sagrados, todos muestran posibles conexiones con precedentes elamitas, aunque demostrar influencia directa versus desarrollo paralelo permanece desafiante. La fusión cultural entre elamitas y persas fue tan completa que para el período helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV antes de nuestra era, la distinción entre ambos grupos había desaparecido en gran medida. Los habitantes de Fars y Yuzestán, bajo el gobierno seleucida y posteriormente parto, eran considerados simplemente persas o iraníes, aunque preservaban memorias de su antigua herencia elamita en topónimos, tradiciones locales y ocasionalmente en textos históricos. El idioma elamita gradualmente dejó de hablarse, reemplazado por dialectos persas medios, aunque continuó usándose en contextos ceremoniales y religiosos hasta aproximadamente el siglo IV antes de nuestra era, cuando finalmente desapareció completamente del registro histórico. El descubrimiento y redescubrimiento de Elam por eruditos modernos representa una historia fascinante por derecho propio. Durante siglos después del colapso del imperio persa, el conocimiento de los elamitas desapareció casi completamente de la memoria histórica. Los autores clásicos grecos y romanos mencionaban ocasionalmente a Susa y sus habitantes, pero generalmente en contextos persas, sin reconocer la civilización anterior que había existido allí. Los escritores medievales islámicos, aunque conscientes de las ruinas antiguas en Juzestán, carecían del conocimiento para identificarlas correctamente como elamitas. Solo con el desarrollo de la arqueología científica en el siglo XIX y el descubrimiento del cuneiforme elamita, comenzó la civilización elamita a emerger nuevamente de la oscuridad histórica. Las excavaciones francesas en Susa, comenzando en 1897 bajo la dirección de Jacques de Morgan, revolucionaron nuestra comprensión de Elam. Estas excavaciones descubrieron miles de tablillas cuneiformes, inscripciones monumentales, esculturas, relieves y arquitectura que documentaban la existencia de una civilización sofisticada que había sido prácticamente desconocida para la erudición occidental. El descubrimiento de la estela del Código de Hammurabi en Susa en 1901 capturó la imaginación popular y planteó preguntas intrigantes sobre cómo este monumento babilónico icónico había llegado a la antigua capital elamita. Las excavaciones subsiguientes en Choga Zambil y otros sitios elamitas continuaron expandiendo nuestro conocimiento, revelando una cultura que había permanecido oculta durante más de 2 milenios. El legado de Elam, aunque frecuentemente pasado por alto en narrativas populares de la historia antigua, es profundo y multifacético. Durante más de 2500 años, los elamitas mantuvieron una civilización distintiva que contribuyó significativamente al desarrollo cultural, político y tecnológico del cercano Oriente Antiguo. Sus innovaciones en escritura, arquitectura, metalurgia, administración y comercio influyeron en civilizaciones vecinas y establecieron precedentes que perdurarían durante siglos. Su resistencia persistente contra la dominación mesopotámica preservó la diversidad cultural de la región y previno la homogeneización completa bajo hegemonías imperiales. Su eventual fusión con los persas creó una síntesis cultural que sería fundamental para el imperio persa, uno de los estados más exitosos y duraderos del mundo antiguo. Quizás lo más significativo es que Elam demuestra que la historia del altiplano iraní no comenzó con los persas, sino que se remonta a los albores mismos de la civilización urbana. Las tierras que eventualmente producirían el imperio persa, el imperio parto y el imperio sasánida
ya habían albergado durante milenios una civilización sofisticada que competía exitosamente con las potencias mesopotámicas más famosas. Los elamitas fueron pioneros en transformar el desafiante ambiente del altiplano iraní en la base para un estado poderoso y próspero, estableciendo patrones de organización política, práctica económica y expresión cultural que influenciarían profundamente a todos sus sucesores en esas tierras. Aunque su nombre ha desaparecido en gran medida de la conciencia histórica popular, su legado persiste en las estructuras fundamentales de la civilización iraní, que continúa hasta el presente.